si alguien cuando empieza aquí no conoce bien el producto o no sabe las ventajas, los beneficios que tiene, difícilmente va a poder hacer este negocio como Dios manda. Con lo cual, lo primero que debería hacer es buscar información donde sea. Hay suficiente información por todas partes, incluso que esté relacionada con información proveniente de la compañía, con lo cual lo primero que debería hacer es hacer eso para poder entenderlo, para poder quererlo, para poder después ofrecerlo a las personas que hay ahí. Porque si al final no tenemos clientes, no tenemos nada, ¿no? Lo importante en cualquier empresa es que al final haya clientes que utilicen nuestro producto. Y la ventaja que tenemos nosotros es que tenemos el 100% de la población como clientes. Pero bueno, sin más dilación, vamos a empezar con esta presentación. A ver si... Y esto... Mira, se está hablando constantemente de que nos viene una crisis encima. Estamos con cantidad de informaciones en la que están anunciando una posible nueva recesión, una posible nueva crisis importantísima a nivel mundial. Yo los datos que voy a dar aquí, yo no soy economista, soy profesor en la Universidad de aquí de Tarragona, en ingeniería, con lo cual voy a intentar sacar pocas conclusiones, pero lo que voy a dar es muchos datos y a partir de ahí con esos datos, pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Lo primero es, delante de una crisis y delante del tener que ahorrar para el día de mañana, para poder tener algo, con lo cual poder vivir sin tener que depender de un trabajo, lo que llamamos tener algo para la pensión, ya que está hoy en día tan cuestionadas las pensiones, tenemos toda una serie de productos financieros en los cuales podemos poner nuestros ahorros, planes de pensiones, fondos de inversión, cuentas de ahorro. Estamos hablando aquí en España, probablemente en otros países hay otros productos financieros. Y otra alternativa bastante, cada vez más utilizada por muchísima gente, es el ahorrar dinero en casa. Está sucediendo cada vez más que mucha gente, por desconfianza con los bancos, por desconfianza con el sistema monetario, lo que está haciendo es poner dinero, guardar dinero en su casa. Evidentemente esto de las fotos a nivel de WhatsApp, pero creo que refleja muy bien lo que queremos decir. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder planificar el día de mañana, el futuro financiero, es educarse en la historia del dinero, en las finanzas, en la economía global y en el mundo financiero de forma genérica. A partir de ahí, lo primero que hay que entender qué es lo que significa divisa y qué significa dinero, qué diferencia hay entre divisa y dinero. Fijaros, a nivel cuando hablamos de divisas, hablamos de algo que tenga un medio de intercambio, que sea unidad de cuenta, que sea divisible, portable, durable, fungible. Y esto en realidad es cualquiera de las divisas que hoy conocemos en el mercado. La única diferencia con el dinero es que además de todo esto, tiene que ser reserva de valor sobre un largo periodo de tiempo. Y esto no sucede con ninguna de las divisas que tenemos hoy a nivel mundial. Espero con lo que expliquemos aquí se entienda un poco. Decía Winston Churchill que para poder entender el futuro, cuanto más atrás, cuanto más entiendas el pasado, más fácil será poder entender qué puede suceder. Luego vamos a ver un poquito cuál es la historia del dinero y de dónde proviene. Fijaros, todo empezó en el Antiguo Egipto. Ahí empezó a intercambiarse oro y plata por distintos productos y servicios, solo que ahí aún eso no era dinero. Eran piezas de distinto tamaño, distintos grados de pureza, no tenía nada a precio, o sea, aún era muy complicado. En realidad fue en el reino de Libia, 630 años antes de Cristo, cuando apareció las primeras monedas, ¿no? Esas monedas tuvieron ya mismo peso y tamaño y fue en realidad donde se supone que es donde aparecieron las primeras monedas en la historia de la humanidad. Pero en realidad fue Atenas la primera sociedad que estableció el mercado libre. Allí, a partir de ahí, es cuando se implantó lo que hoy conocemos como mercado libre. Fijaos bien, porque a partir en Atenas llegó a ser una superpotencia a nivel mundial, en el momento en que entró en las guerras del Peloponeso y en el momento que empezó a crear grandes infraestructuras públicas, se encontró con demanda de dinero, necesitaba más dinero. Y lo que hizo es empezar a devaluar la moneda. Se encontró con los primeros problemas monetarios. Fijaros que se dieron cuenta de que como las piezas de oro, si recaudaban piezas de oro, monedas de oro, podían fundirlas, meter un poco de plomo ahí dentro y crear más monedas. Y a partir de ahí lo que hacían es sacar más monedas de las monedas que habían recaudado. Y ahí fue la primera vez en la historia que se produjo una devaluación de la moneda. Y en base a este gasto brutal en guerras y en obras públicas, pues empezó a tener problemas económicos, problemas monetarios, y fue la primera situación en que se estableció o se vio lo que se entiende ahora por un gasto deficitario. Supongo que esto os debe sonar porque está pasando hoy en muchísimos países y lo oímos cada día en televisión.
Fijaros que cuando todo empezó, en el año 73, el dólar o el dinero estaba respaldado automáticamente por oro. El billete de $20 era respaldado por $20 en oro. Esto, vemos un poco la historia, lo que al principio era un billete que el cual te podían dar oro a cambio o que estaba respaldado totalmente por oro. Estados Unidos se había convertido en la primera potencia mundial gracias a que todo el mundo le pagaba en oro, ¿no? Se estableció el sistema Bretton Woods y a partir de ahí todas las divisas del mundo se relacionaron a través del dólar y el dólar se estableció una correspondencia automática con el oro. Y ahí se crea un nuevo sistema monetario, ¿no? A partir de ahí Bretton Woods establece un ratio de reserva del 0%, con lo cual cualquier dólar equivale a un dólar en oro. Esto es el relato de la historia. A partir de los Estados Unidos empiezan a exportar dólares por todo el mundo. Esto es una manera brillante de exportar lo que llaman inflación. Pero bueno, en cualquier caso, esto hablaríamos en otro momento. Fue entonces que Charles de Gaulle y socios suyos en Europa se dieron cuenta del fraude, de que había más dinero que oro, y desde Francia se empezó y varios países continuaron pidiendo el oro a Estados Unidos, o sea, utilizando el sistema Bretton Woods y cambiando el oro o el dinero que tenían, los dólares que tenían, para que les devolvieran el oro. A partir de Estados Unidos perdió el 50% del oro que tenía. Y se produjo un pánico bancario y a partir de ahí, en 1971, que existían 12 veces más dólares creados que oro, Nixon no tuvo más remedio que salirse del sistema Bretton Woods y abandonar el patrón oro. Esto fue, como llamo yo, el principio de la debacle, o al menos lo que parece que sea así. Fijaros que en ese momento es cuando aparecen lo que se llaman las monedas fiduciarias, y en ese momento las monedas pasan a ser monedas, divisas simplemente, que son simplemente monedas que están respaldadas por la confianza de que alguien algún día te la va a aceptar. Como lo he visto de alguna forma, cada 40 años se produce un cambio de sistema monetario. Estamos en un momento en que debería producirse ya y todo apunta a que esto vaya por ese camino y tarde o temprano se va a producir, nos guste o no nos guste, llevándose por delante muchísimas situaciones completamente dificultosas para mucha gente, donde la economía va a tener sobresalto y se va a producir una gran transferencia de riqueza de unos hacia otros. De hecho, se está produciendo ya que hoy en día hay muchísimas, se han cargado, está desapareciendo automáticamente la clase media. De todas maneras, fijaros que lo que pasamos en ese momento es que de una moneda que estaba respaldada por oro a otra que no está respaldada por nada, con lo cual lo que tenemos es prácticamente un billete que es como si fuera el billete de Monopoly, nos guste o no nos guste. Lo que pasa es que nos lo están aceptando en todas partes. A partir de ahí hay toda una serie de situaciones que la gente no conoce muy bien, y voy a hablar un poquillo de ellas, solo un poquillo, que es lo que hace referencia a la política monetaria. Sin extenderme mucho, para que la gente entienda lo que sucede, lo que hacen los bancos centrales. Los bancos centrales están creando moneda continuamente. Esta moneda, que hasta ahora aquí en Europa era se trataba de 80.000 millones de euros que estaban inyectando todos los meses en la economía, en el sistema monetario, van directamente o prácticamente directamente a los bancos. Los bancos, que hoy en día reciben ese dinero al 0%, dedican ese dinero en su mayor parte a la compra de bonos, a deuda pública, lo que todos oímos hoy como deuda pública. Y a partir de ese dinero va hacia los ciudadanos a través de infraestructuras, de gasto estatal, y los ciudadanos acaban pagando impuestos que va otra vez a los bancos, y de ahí pasa y se crea lo que se utiliza, lo que se llama la reserva fraccionaria. El 97% del dinero, de la masa monetaria que hay en la calle, no es creada, señores, por los bancos centrales. En Europa estamos hablando del Banco Central Europeo, en Estados Unidos la Fed. El 97% de la divisa creada es creada automáticamente por los bancos, y vamos a ver un poco cómo. En cualquier caso, lo que es la flexibilización cuantitativa, que es esa inyección de dinero que empezó en 2008 a través de la Fed, se trataba de estas cifras, 600.000 millones en el 2008, 600.000 millones más en 2010, y ahora se habla de la QE, la flexibilización cuantitativa infinita, que están inyectando 85.000 millones de dólares al mes. Aquí en Europa, como digo, estaban inyectando 80.000 millones y lo van a hacer hasta marzo del año que viene, donde van a pasar a inyectar 60.000 millones mensuales. Fijaros que además lo que están haciendo los bancos con ese dinero es comprando bonos, deuda pública, que hoy en día están por debajo, por los suelos. Aquí hay una lista, esto está sacado a día de hoy, de los bonos a 10 años
emitidos por diferentes países. Fijaos que una Alemania, por ejemplo, tiene un bono del 0,41%, Suiza el menos 0,07%, Canadá el 1,74%. Entonces, claro, ¿qué inversor va a invertir en bonos que le van a dar una rentabilidad a 10 años del 0,5% o el 1%? Pues, ¿quién lo hace? Los bancos con dinero regalado directamente, automáticamente por los bancos centrales, ¿no? A partir de ahí tenemos cantidad de información y noticias que hablan de lo que sucede con la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y todos los bancos centrales de todos los países que pueden emitir moneda, pero a partir de ahí, cuando el dinero llega a los bancos, entra lo que se llama el sistema de reserva fraccionaria. Probablemente muchos habéis oído hablar de esto, y la reserva fraccionaria consiste básicamente en que cuando llevamos dinero al banco, el banco tiene que reservar una parte en su caja. Eso se llama el coeficiente de caja. Aquí este ejemplo está calculado con el que fuera el 10%. Si eso fuera así, fijaros lo que sucede, porque cuando ese dinero llega al banco, el banco tiene que reservar ese 10%, y con el otro 90% puede hacer lo que quiera con él. Puede prestarlo, puede invertirlo. Si lo presta, esta persona que coge el dinero puede lo lleva a otro banco, y así sucesivamente. A partir de ahí, lo que acaba pasando en este ejemplo solamente en 3 pasos es que tan solo con $1.000 introducidos en el sistema, se han creado en el sistema 3.433, o aparecen en el sistema 3.439. Cuidado lo que estamos hablando, porque en el banco realmente solo existen $271. Claro, esto tiene que ser preocupante, porque en cualquier momento, si cualquier persona hubiera un pánico bancario y mucha gente en un país fuera al banco a sacar dinero, a la media hora se produce un corralito. Y algunos de los que estáis aquí, que habéis vivido esta situación en algunos países, sabéis perfectamente de lo que hablo. Otros que no lo hemos vivido, muchos creen que está lejos, pero esto puede suceder cualquier día, a cualquier hora. Porque esto no lleva ningún anuncio, pasa de un momento a otro y de forma muy rápida. Los bancos simplemente crean dinero sobre base a las promesas de los prestatarios. O sea, que en realidad lo que están es creando dinero. Recordad que hablo del el 97% del dinero es creado directamente por los bancos, no creado por la Reserva Federal ni los bancos centrales. Esto da a pensar muchísima cosa. Aquí tenemos ese dato que acabo de contaros antes. En cualquier caso, fijaros que esto es un esquema, o lo que se ve en esta gráfica es que a partir del 2008-2010 se empezó a crear, a través de la Reserva Federal Americana, la creación de moneda. Fijaros cómo ha crecido la cantidad de moneda inyectada en el sistema monetario a nivel internacional. Esto ha pasado en Estados Unidos, pero podemos hablar de Canadá lo mismo, de Australia lo mismo, de Sudáfrica lo mismo, Rusia lo mismo, y así todos los países que vayamos analizando uno a uno. Se han dedicado a crear masa monetaria de una forma brutal durante los últimos 10 años. De hecho, fijaros en este dato. Desde el año 2000 hasta el año 2009 se había creado $1 trillón, $1 trillón americano, $1 en masa monetaria. Del 2009 al 2015, tan solo en ese tiempo, 4,5 trillones. Es una barbaridad. Hemos creado más masa monetaria, más dinero en los últimos 8 años que en 216 años anteriores. Y esto, señores, tiene fecha de caducidad. Esto pasa con todos los bancos centrales. Aquí tenemos un esquema de los diferentes bancos centrales y cada uno está haciendo lo mismo en distintas magnitudes. A partir de ahí tenemos frases como la de Roslich, que dice: dame el control sobre el dinero de una nación y no me importará quién redacte sus leyes. Así estamos, que hoy en día el control del mundo está básicamente en manos de 4 familias o 10 personas. Y fijaros una frase que todos habéis oído de Henry Ford. Está bastante bien que la gente no entienda el sistema monetario. Dice, si la gente lo entendiera, mañana habría una revolución. Y la verdad que la información está ahí, pero no todo el mundo la entiende, no todo el mundo se para a analizarla y a mirar a ver si realmente está ahí. Pues bien, fijaros, señores, que cuando los bancos centrales crean moneda y lo que hacen es dar dinero a los bancos para que compren bonos, lo que se crea es lo que todos oímos en la calle como deuda pública. Esto es la deuda soberana que existía en el mundo en el año 2006. Fijaros que de 2006 a hoy, esto está sacado de hoy, esta mañana, estamos hablando que se ha casi más de duplicado, de 27 billones de dólares, aquí, que son los trillones de Estados Unidos, a 60 billones de dólares, señores. Esto es una barbaridad. Se está creando una cantidad de deuda soberana a nivel mundial que todo el mundo ya habla de que es impagable, no por nuestros hijos, sino ni por nuestros nietos, ni por nuestros bisnietos. Y como digo, esto tiene tarde o temprano algún tipo de fecha de caducidad. Esto es la evolución de la deuda pública española.
todo empezó a exagerarse a partir del 2008, pero aquí tenemos las distintas deudas públicas de distintos países. Fijaos que un país como Japón tiene más del 240% sobre el PIB de deuda pública y nadie habla hoy por hoy del Japón. Pero bueno, en cualquier caso, datos como aquí el FMI dice, alerta que estamos hablando de que hoy en día la deuda soberana representa el 225% del PIB mundial. Señores, esto es muy complicado de entender, pero no hace falta ser demasiado listo, ningún economista, para entender que si seguimos creciendo con más deuda, es muy complicado que, o sea, en algún momento esto tiene que reventar y pararse por algún sitio. Pero nadie sabe muy bien cómo puede pasar y qué puede ser. En España, en este momento, estamos pagando más de 33.000 millones de euros anuales de intereses. Y hoy que tenemos unos intereses muy bajos, ¿qué pasaría si al finalmente se suben los intereses y pasamos a tener que pagar el doble? Esto equivale en España a las prestaciones de desempleo, al presupuesto de sanidad y al presupuesto de educación, ¿no? O sea que en cualquier caso, encima ahora me están llamando, ¿no? Pero bueno. Bueno, sigamos por ahí, ¿eh? Información sobre los bonos que hablábamos antes, bonos emitidos a 100 años. Señores, ¿qué inversor va a comprar, va a invertir, hacer una inversión que le paguen su rentabilidad a 100 años o que se la devuelvan a 100 años? Están emitiendo bonos a 100 años, a 50 años. Bélgica emitió un bono hace poco, a 100 años, al 2,3%. Es una barbaridad. Nadie se le ocurre, en su sano juicio, como inversor particular, intentar meterse en ese berenjenal, ¿no? Y así podemos verlo continuamente. Ahora, ¿qué está sucediendo? A medida que se imprime más moneda, que se inyecta más moneda en el mercado, más divisa, lo que sucede es que al final las monedas se devalúan. Y así vemos que el dólar, por ejemplo, desde que nació la Reserva Federal Americana, se ha devaluado más de un 96%. Y así, pero no el dólar. El dólar sucede, pero fijaros en esta transparencia. Esto es la devaluación de la moneda romana durante la tercera centuria, ¿no? O sea, fijaros que la transparencia se refleja mucho a lo que es la gráfica respecto al dólar. Si pues las pusiéramos, prácticamente no se diferencia nada lo que se devalúa al dólar con lo que se devaluó el denario romano en esa época. Y de alguna forma esto llevó al declive del famoso Imperio Romano. Pero bueno, en cualquier caso, lo que nos encontramos es que el hecho de introducir más moneda en el mercado acabará produciendo una inflación, de hecho es lo que están intentando los bancos centrales, que no haya deflación y que haya inflación a base de inyectar dinero. Pero en cambio no se ve por ningún lado esa esperada inflación que todos desean. De hecho, en realidad, una cosa es la inflación real y la otra inflación que los gobiernos anuncian. A partir del año 85 aproximadamente, 80 y algo, se empezó a separar y se creó una cesta global de lo que sería o que representaba cómo se tenía que calcular la inflación o la subida de los precios de los productos a nivel global, pero la inflación real va por otro camino y como veis, la inflación real es bastante más alta que la dada por todos los gobiernos de todo el mundo. En cualquier caso, esto nos puede llevar, y esperemos que no, a una hiperinflación. Y esto en algunos países ya lo hemos visto. Hay muchos ejemplos. Hoy en día tenemos un ejemplo, desgraciadamente, muy malo en Venezuela, que está produciendo una hiperinflación brutal. Pero esto puede pasar, como digo, de un día cuando pasa de un día para otro. Estos son ejemplos de que suceden ahí, han sucedido en distintos países, y lo que sucedió cuando hubo una hiperinflación en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Así utilizaban los billetes en Alemania, para jugar con ellos. Así los transportaban, así cobraban. Hay un ejemplo en el cual una persona que cobró dinero en una cesta de estas, o en un carro, iba por la calle y en un momento dado dejó un carro un momento para recoger algo y cuando volvió le habían robado el carro, no el dinero, porque el dinero no valía prácticamente nada. Esto es lo que pasó, como digo, antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Monedas que con 100 billones de dólares en Zimbabue puedes comprarte huevos y cosas así, que podemos encontrar ejemplos en muchas partes del mundo y esperemos que no siga pasando. Bueno, pasará, nos guste o no nos guste. Lo que queremos que nada nos pase en nuestro país. Lo que pasa es que siempre lo vemos todo muy lejos y en realidad las cosas no están tan lejos como parecen muchas veces. Pero bueno, a partir de ahí también vamos a hablar un poco de las entidades financieras, porque las entidades financieras que están ahí es el recurso que tenemos para depositar nuestro dinero, y cuando vemos, por ejemplo, los seguros de incumplimiento crediticio que existen hoy, el riesgo bancario, cómo ha crecido en los últimos años, porque en realidad hoy en día prácticamente todos los bancos deberían estar en quiebra. Lo que decía antes, si todos fuéramos, una parte importante, fuéramos a buscar nuestro dinero a los bancos automáticamente cierran sus puertas, porque ese dinero, señores, no existe. Son apuntes numéricos, básicamente. Aquí tenemos ejemplos como Deutsche Bank, que últimamente se ha oído hablar mucho de él. Esto, si os fijáis,
es una comparativa de la gráfica de Lehman Brothers cuando quebró con la gráfica del decrecimiento de Deutsche Bank en los últimos, desde el año 2002. Cuidado de lo que estamos hablando, porque lo que pasa es que Deutsche Bank tiene una implicación brutal. Fijaros, hoy en día tenemos unos productos financieros que llaman derivados. En el mercado inmobiliario, cuando hubo algo parecido y apareció el problema de la subprime y explotó la burbuja inmobiliaria, bueno, era todo productos reflejados con el sistema inmobiliario, pero hoy en día hay cantidad de productos derivados que están reflejados, nadie sabe muy bien respecto a qué. Pues bien, solo Deutsche Bank tiene una exposición a derivados 20 veces superior al PIB de Alemania. Esto es un riesgo brutal. Lo que pasa es que Deutsche Bank, por ejemplo, para hablar de un banco, pues tiene una implicación a nivel global demasiado grande. No solo Deutsche Bank, hoy han dejado crecer tanto los bancos o algunos bancos que es muy difícil que los cierren o los declaren en quiebra. Los van a proteger y hacer que estén ahí, pase lo que pase en cualquier momento. Pero no solo esto, fijaros que la exposición de los 25 principales bancos de Estados Unidos tienen contratos, estamos hablando de 236.000 billones de dólares en contratos de derivados, ¿no? Y una famosa frase de Warren Buffett que dice: los derivados son armas financieras de destrucción masiva. Esperemos que no tenga tanta razón como yo creo y no acabe produciendo esa posible o alarmante crisis que la cual todo el mundo habla que se nos viene encima. En cualquier caso, el Balín, voy a pasarlo por encima, lo que ha sucedido que desde aquí en Europa, por ejemplo, desde el 1 de enero del 2016, hay una directiva europea que lo que dice es que si un banco entra en quiebra, quien tiene que asumir las pérdidas no tiene que ser rescatado por el gobierno, sino que tiene que asumir las pérdidas de acreedores, accionistas, bonistas, depositantes. Esto hay una directiva, como digo, en Europa que se puso en marcha el 1 de enero de 2016. Eso significa que pueden acabar de alguna forma pagando los que menos tienen. Polonia logró reducir la deuda pública confiscando fondos de pensiones privados. En Chipre se llegó a perder un 47% de los depósitos que excedían el límite de 100.000 euros, señores. Esto fue una expropiación tal cual. Información respecto de distintos economistas aquí en España que hablan de lo que Chipre fue un pequeño experimento. Lo que hizo en Chipre fue probar qué pasaría en un país muy pequeñito donde no había repercusión, pero que esto puede ser una extrapolación a cualquier país del mundo. Vamos a pasar un poco más rápido para no entretenerme. Hablo de los bancos, situación bancaria, que todos conocemos un poco. Estamos hablando que, por ejemplo, mirad, desde hace muy poquito, esto hablamos hace tiempo, que los bancos están empezando a cobrar. Esto hace 10 años era impensable. Santander y BBVA ya este año han empezado a cobrar a los clientes el 0,4% a todas las personas que tienen por encima de 100.000 euros en el banco, ¿no? Esto es una barbaridad. Como digo, hace 10 años era impensable que te cobren por dejar tu dinero en el banco. Y como digo, esta pequeña noticia es que los alemanes empiezan a ahorrar a la japonesa. Cajas fuertes y en casa. Empezar a tener dinero en casa, porque te cuesta mucho dinero tenerlo ahí. Pero bueno, dado todo esto, esta incertidumbre, toda esta situación, hay una cosa que está apareciendo que son lo que llamamos las criptomonedas, ¿no? Los bitcoins. Todo el mundo conoce el bitcoin, o mucha gente conoce el bitcoin. Señores, el bitcoin no es más que una de la multitud de criptomonedas que existen en el mercado. Fijaros que, por ejemplo, esto fue la evolución de las criptomonedas a partir del 2009 que nació el Bitcoin. En 2013, fijaos que había una multitud de criptomonedas brutal. Hoy en día hay en el mercado más, esto es la lista de criptomonedas, hay más de 700 criptomonedas en el mercado. En concreto, esto está sacado el mes pasado, pero por encima de 700 criptomonedas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una tendencia que está apareciendo, no solo aquí, sino que están los bancos preparándose para el auge de las criptomonedas. Están anunciando bancos como el Banco de Inglaterra crear su propia versión del Bitcoin. Están apareciendo criptomonedas que van a aparecer en distintos bancos centrales. Están apareciendo criptomonedas basadas en oro, pero son basadas en oro. El Hayek Coin, por ejemplo, que salió creo que hace unos meses en Estados Unidos, es una moneda virtual que se sostiene con oro, pero no deja de ser algo sostenido con lo cual al final el oro lo tiene alguien almacenado en algún sitio, si es que lo tiene, como pasa con otras situaciones. Pero yo no estoy anunciando nada, pero no estoy diciendo que eso sea muy bueno o muy malo. Fijaros que esto es un reflejo de lo que sucede. Todo lo que tenemos aquí a la izquierda es la deuda pública nacional de Estados Unidos. A la derecha, en negro, lo más oscuro, es la moneda física que está en la calle. El oro, la plata y las criptomonedas. Y el resto de criptomonedas. El Bitcoin, las criptomonedas. Fijaros que esto representa muy poquito aún. Yo estoy convencido que esto va a crecer mucho en el tiempo, pero cuando aún no está regulado y nadie sabe muy bien por dónde va a ir.
No, aquí me dicen, no me convencen. A mí tampoco me convencen, ni los bitcoins ni ninguna criptomoneda. Y os diré por qué. Porque, entre otras cosas, cuando lo regulen, probablemente muchas de estas criptomonedas acaben cayendo por su propio peso. Lo que quiero decir simplemente con eso, que se están introduciendo, están apareciendo nuevas formas o nuevas alternativas de mercadeo, nuevas alternativas de intercambio de bienes y servicios a través de otras maneras de pagar. Y ahí es donde aparecemos nosotros, porque nosotros no estamos introduciendo nada extraño, nada que sea inventado, que nadie sepa lo que va a pasar, si va a ser bueno o va a ser malo. Estamos implantando. Yo fue lo que vi cuando vi esta compañía y vi la idea. Con todo lo que está pasando aquí en este momento, que es de lo que acabo de hablar, lo que vi es que nosotros estamos introduciendo como forma de pago algo, señores, que lleva casi 3.000 años de historia, que es el oro. A partir de ahí, todo esto que queda aquí me importa bien poco, porque el oro está hace 2.800 años, está ahora y nos moriremos todos y seguirá estando ahí. Y de algunos, pues yo creo que no tenemos ganas ya de arriesgarnos a saber si todo esto va a funcionar o no va a funcionar. Ahí llego, para llegar a la importancia del oro respecto a todo lo que está pasando, a la importancia del oro respecto al sistema monetario que tenemos delante. Para verlo un poquito, hay algunas transparencias que ya conocéis algunos, lo habéis visto, esto está yendo muy lento, a ver si... Antes que hablaba de la divisa, cuando hablo del oro, el oro realmente es dinero, porque el oro mantiene el valor a lo largo del tiempo y además los gobiernos no pueden imprimirlo. Esa es la gran ventaja que tenemos respecto a cualquier otra moneda que pueda aparecer. Esto es la evolución del oro desde el año... Bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica, pero aquí tenemos gráficas y cosas que hemos visto todos en alguna transparencia, cómo el oro mantiene el poder adquisitivo en lo largo del tiempo. Que al fin y al cabo, esta es la gran característica del oro. No es que suba y baja de precio, evidentemente sube y baja de precio respecto a las divisas, pero lo que sucede con el tiempo es que mantiene el poder adquisitivo. Y de esta forma tenemos ejemplos tan espectaculares como los que hemos visto todos alguna vez respecto a lo que podíamos comprar hace 10, 20, 30, 40 años y lo que podemos comprar ahora con lo mismo. Esta transparencia que todos habéis visto para mí es muy significativa. Fijaros que el año 71 con un gramo de oro podíamos comprar una cantidad de barras de pan prácticamente equivalente a $1, y en cambio hoy con $1 podemos comprar tan solo media barra y con un gramo de oro podemos comprar un montón de barras. Esto sucedió, ha sucedido y seguirá sucediendo a lo largo de la historia. Señores, en el oro, fijaros que esto estaba aquí, esta gráfica intenta representa lo que es la producción de oro, la demanda y lo que la diferencia que hay y el déficit que hay. Yo no conozco ningún producto en que la demanda sea más alta que la oferta y en cambio no suba el precio. Lo mismo pasa con el coste de producción. Hoy el coste de producción del oro es mayor que lo que vale el oro en el mercado. A mí que alguien me explique ¿qué sucede? ¿Con qué otro producto en el mercado sucede esto? Yo creo que con ninguno. Pero bueno, a partir de ahí podemos hablar también de oro papel. Fijaros, igual que con la reserva fraccionaria, o que hoy en día por cada dólar que tenemos, por cada euro que tenemos en realidad, o por 100 euros en el banco, tan solo hay uno, quizás, con el oro papel pasa exactamente lo mismo. Hoy en día, por cada onza de oro que existe en oro papel, hay 542 onzas, perdón, al revés, por cada 542 onzas en oro papel, hay una sola onza de oro físico guardado en algún sitio. Con lo cual estamos en la misma situación con el oro papel y con cualquier cosa que al final esté referenciado con oro y no sea propiamente oro físico. Aquí una pequeña pero bueno. Fijaros en los precios, un pequeño ejemplo del crecimiento del oro a lo largo del tiempo. Pero vamos a entrar un poco más en detalle en esto, ya que al final, en la historia de la humanidad, el oro siempre se ha ajustado al aumento de oferta de divisa. Y por esto he hablado antes de lo que sucedía o lo que sucede con el aumento de divisa que pasa constantemente por parte de los bancos centrales. Digamos, al principio de todo, esto era la base monetaria en Estados Unidos y teníamos una equivalencia correspondiente en oro. Desde 1900 hasta la creación de la FED, la cantidad de divisa y la cantidad de oro en circulación eran exactamente iguales. Pues bien, vamos a ver qué ha sucedido a lo largo de la historia con esta cantidad o la masa monetaria y lo que es el precio o la reserva de oro. En un momento dado, cuando se creó la Reserva Federal, se empezó a imprimir dinero, todo esto en la Primera Guerra Mundial. Y ahí se empezó a distanciar lo que era la base monetaria de la reserva de oro que había en los gobiernos, ¿no? Fijaros que esto representa, por un lado, la divisa en circulación y la línea de abajo, el valor en oro en tesorería. A partir de ahí,
Aproximadamente en 1933-34, el oro vuelve a recuperar el valor respecto a la masa monetaria. Es la primera vez en la historia que esto sucede. Y la onza pasó de $20 a 35 en muy poquito tiempo. Pero vamos a continuar. En la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, que se necesitó constantemente más dinero para financiar esa guerra, se volvió a aumentar de nuevo esa masa monetaria y empezó a crecer otra vez esa masa monetaria. Llegó a aumentar, fijaros, un 117% aumento de oro durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que sucedió en ese momento que Estados Unidos estaba imprimiendo muchísimo dinero y por otra parte solo aceptaba oro a cambio de vender sus productos y materias primas al resto del mundo. Por eso, de alguna forma, Estados Unidos se convirtió en una superpotencia. Ahí es cuando Charles de Gaulle y Francia empezaron a reclamar su oro, cuando se dieron cuenta que todo era un farol y de alguna forma, pues se tuvieron que salir del sistema Bretton Woods o se tuvieron que quitar del patrón oro Nixon. Pero esto continúa. En este momento, Estados Unidos perdió la mitad de su oro, pero siguieron imprimiéndose dólares. Sí, continuó. En cualquier momento, Nixon en ese momento sale del Bretton Woods, no le quedó más remedio, y siguieron imprimiéndose dólares. Fijaros aquí en esta gráfica, que esa línea azul que hay por encima es la inyección de masa monetaria a través de créditos bancarios. En concreto, eso equivale a cuando aparecen las tarjetas de crédito. Cada vez que utilizamos una tarjeta de crédito a crédito, estamos aumentando automáticamente, señores, la masa monetaria. Estamos creando dinero nosotros mismos sin saberlo en el sistema monetario internacional. Pero bueno, en cualquier caso, aproximadamente en los años 77-78 volvió el oro a recuperar otra vez el valor de la divisa en circulación. Llegó a subir, tuvo una subida exponencial brutal. Durante un pequeño, corto periodo de tiempo, tuvimos la oportunidad de volver al patrón oro, pero por alguna razón no se hizo, obviamente por intereses. Pero en cualquier caso, hubo un incremento en un momento muy pequeño del 750% del valor del oro. Ya estamos en dos situaciones en la historia de la humanidad en que se ha producido una aproximación del valor del oro, del precio del oro, a la cantidad de masa monetaria que teníamos en el mercado. Ahora, ¿qué está sucediendo ahora? Que se ha incrementado de forma exponencial el sistema monetario y la masa monetaria a nivel internacional está creciendo de una manera bárbara. Señores, si pasara, que pasará de alguna forma, no tan exagerado, pero si volviera a pasar lo que pasó en los años 70, 80, con ese incremento de oro en que volvió a recuperar el valor según la masa monetaria, lo que pasaría es que el oro subiría a más de $40.000 la onza. Se está hablando de muchos valores distintos, ¿no? Pero en cualquier caso hay ejemplos distintos de lo que puede pasar. Pero no os quepa ninguna duda que el precio del oro acabará subiendo muchísimo de alguna forma. Esto que se ve por aquí, que se ve muy poquito al final, cómo representa los activos, estos próximos años se estima respecto al resto de activos que hay en el mundo. En cualquier caso, esta es la trayectoria del precio del oro y fijaros que se produce una bajada. O sea, esto es una gráfica. Sube la deuda pública y a la misma vez sube el precio del oro. Pues bien, en un momento dado, sigue subiendo la deuda pública, pero en cambio el precio del oro baja. Fijaros que curiosamente es el mismo momento en que los bancos centrales y grandes instituciones se ponen a comprar oro como locos. Yo no quiero ser malo, pero quizás tienen algo que ver que esto suceda. En cualquier caso, como digo, la estimación en los próximos años es que la onza de oro suba muchísimo y probablemente pase algo como ha pasado ya 2 veces en la historia de la humanidad. Pero en cualquier caso, pase lo que pase, cuando se devalúan monedas, en el momento que se devalúa la moneda, el precio del oro sube. Todo el ejemplo de Rusia, ahí se ve cómo se devaluó la moneda y cómo el precio del oro subió. El incremento del precio del oro durante ese periodo de tiempo en que se devaluó hasta un 60% el rublo ruso. Pero pasa en cualquier caso, Argentina en 2002, devaluación de la moneda, subida del precio de oro. Islandia, devaluación de la corona y subida del precio del oro. Y así en Sudáfrica, en Ucrania, en Brasil, en Siria y cualquier país que analicemos veremos los mismos ejemplos. En el momento que las monedas se devalúan, automáticamente el precio del oro está incrementando.
incrementándose. Y tal como vamos, la única situación si se inyecta más y más moneda es que la moneda se devalúe constantemente, así estamos viendo. Fijaros, señores, esto es una gráfica en la que se presenta el valor, cómo se incrementa o decrementa el valor del oro respecto a distintas divisas. En cualquier caso, más o menos es equivalente, muy parecido, pero si fijamos en Europa, en Estados Unidos, la media al final es de por encima de un 12% de rentabilidad, lo que podemos obtener. Esto no se obtiene en ningún fondo. Entre otras cosas, porque la rentabilidad que obtengas en algún fondo o algún producto financiero, si después la moneda se devalúa, ¿dónde está esa rentabilidad? Podemos perder muchísimo dinero en muy poco tiempo. Ahí están las subidas radicales de oro. Fijaros que las subidas del precio del oro se han producido siempre antes de una crisis financiera global. No sé si lo que nos dicen que nos viene encima en esta posible crisis vuelva a pasar, pero muy probablemente todo se corresponda y cuando nos venga esta crisis sea cuando se produzca este aumento brutal del posible precio del oro. El oro, como todos sabemos, es lo más liquidable que hay en el mercado y a partir de ahí ver un poco quién es el que compra oro. Cuando miramos quién compra oro, nos damos cuenta que lo compran grandes fondos de inversión, que lo compran bancos centrales, que son las reservas de los distintos bancos centrales en el mundo, que lo compran, aquí un poco la información, bancos de información sobre distintos bancos centrales que compran distintas cantidades. China y Rusia están comprando oro de forma muy grande, muy masiva, todas las distintas reservas internacionales de oro. Fijaos que España estamos en la cola prácticamente de los países. Lo que están haciendo los chinos, intercambiando activos financieros o productos en dólar respecto a deshaciéndose de bonos del tesoro o bonos americanos y comprando oro de forma masiva. Incrementos de oro en China, incrementos de oro en Rusia y así paulatinamente. Pero no solo eso. Compañías de reaseguros importantes están comprando oro. Multimillonarios importantes están comprando oro. John Paulson, más de 1.200 millones hace unos meses. 323. George Soros y así. Y como dicen, cuando el río suena, yo siempre había trabajado en el sector financiero, nos habían hablado a la hora de invertir. Mirad dónde invierten los ricos. Señores, lo que estamos viendo aquí es que no los ricos, los más poderosos del mundo, bancos centrales, bancos, gobiernos y multimillonarios están comprando oro de forma masiva. Por algo será. Grandes expertos están recomendando cambiar el dinero, papel, por moneda. Y fijaros esta frase demoledora de Ray Dalio. Dice, si no tienes oro, es que no sabes ni de historia ni de economía. Quizá, evidentemente esta presentación está muy resumida, he ido muy rápido para no alargarme demasiado, pero yo alentaría a todo el mundo a investigar un poco sobre el tema. Hay unos vídeos espectaculares de Mike Malone que se titulan Los secretos ocultos del dinero, que explican muy bien todo esto. Yo alentaría a todo el mundo que investigue, que contraste opiniones, que contraste informaciones para averiguar si todo esto que estoy diciendo yo, todo esto que he plasmado aquí de una forma muy rápida y de una forma muy impersonal, sin veros ni que vosotros me veáis, es verdad. Porque si esto es verdad, señores, no nos queda más remedio que empezar a acumular oro. Y si entendemos esto, si nos creemos esto, si valoramos esto como es, si es verdad, es cuando saldremos a la calle a ofrecerlo de forma masiva a todo el mundo y ayudando a miles y miles de personas que de alguna forma protejan su patrimonio para los que nos puede venir dentro de muy poquito tiempo. Lo que estamos haciendo simplemente es cambiando el papel moneda, esa moneda fiduciaria que no está respaldada absolutamente por nada, por una moneda superior, por una moneda que lleva, como digo, 2.800 años de historia. No ha habido ninguna otra moneda en el mundo que haya permanecido sin que desapareciera. Ya lo decía Karl Marx, el oro circula porque tiene valor, pero el papel moneda tiene valor porque circula. Yo simplemente os dejo con esta reflexión, espero que sirva para algo, pero simplemente no que se quede ahí, sino alentaros a intentar obtener más información para aseguraros, para estar convencidos perfectamente de todo lo que sucede aquí, de que si esto es verdad o no es verdad, transmitirlo a la calle, transmitirlo a todo el mundo, para que los próximos 5 años, como decía Harald en ese vídeo, sean los años de la explosión de esta compañía, en la cual aún, desgraciadamente o afortunadamente, no hemos hecho absolutamente nada. Yo os aliento a que tiráis hacia adelante y a que seáis parte de lo que esta compañía puede llegar a ser en esta fantástica revolución.